Accelerator tenía dinero, así que lo primero que pensó en hacer, cuando la cantidad de personas en la calle empezó a disminuir, aunque no desapareciera por completo, fue conseguir un lugar donde pudiera dormir. Pensó en ir a uno de esos lugares baratos, donde se rentan habitaciones compartidas o camas individuales. Sin embargo, aunque su habilidad le garantizaba que nadie se atrevería a molestarlo, ese tipo de ambientes podrían ser molestos, y si algo salía mal podría acabar rompiendo brazos y piernas por accidente. Prefería 1000 veces quedarse en un lugar apartado donde nadie pudiera molestarlo. En ese momento la cara de cierta mocosa pasó por su cabeza, pero lo ignoró lo mejor que pudo. Además, había un problema claro. Aunque tenía dinero para pagar un buen lugar donde quedarse, no tenía ningún documento de identificación, como una credencial o pasaporte, para registrarse legalmente en un hotel. Para él, eso era una molestia innecesaria. Caminó por las calles frías, viendo cómo los letreros de luces parpadeaban y notando que casi no quedaba gente por ahí. Pasó junto a tiendas cerradas, callejones oscuros y esquinas vacías. El viento soplaba fuerte, levantando basura por el suelo. Después de caminar un buen rato, encontró un hotel viejo en una calle apartada. El letrero casi no servía y en la entrada olía a cigarro. Entró sin decir nada, con cara de que nada le importaba. Se acercó al mostrador, miró al encargado sin mostrar emoción, y puso 100.000 yenes sobre la mesa sucia. Una habitación por 2 días, dijo con tono desinteresado. El encargado lo miró, luego miró el dinero. Claro que sí, chico, respondió rápido, fingiendo una sonrisa. Agarró unas llaves viejas que colgaban en la pared y le dijo cuál era su habitación y en qué piso estaba. Accelerator, que llevaba una bolsa llena de latas de café, subió por unas escaleras angostas que sonaban con cada paso. Cuando llegó, buscó la puerta con el número correcto, la abrió y un sonido chirriante lo recibió. Entró sin mirar mucho a su alrededor. Dejó la bolsa en una mesa, se quitó los zapatos y los lanzó sin ganas a un rincón. Luego se tiró boca arriba en la cama. El colchón sonó. Puso las manos detrás de la cabeza, cerró los ojos y activó su reflejo. En realidad, lo ajustó para bloquear todos los sonidos del exterior. Todo quedó en completo silencio. No se escuchaba nada de lo que pasaba afuera. La primera vez que lo hizo, le pareció algo muy raro, como si estuviera atrapado en un espacio vacío. Pero lo más extraño era lo que sí podía oír. Su corazón latiendo, su sangre fluyendo por el cuerpo y su respiración. Esos sonidos seguían presentes, más claros que nunca por la falta de ruido externo. Escuchar esos sonidos lo ayudaba a relajarse. El latido de su corazón, el leve zumbido de su respiración, el flujo constante de su sangre. Permaneció acostado por un momento, sin moverse. Observaba el techo sucio con los ojos entrecerrados, se giró hacia un lado, haciendo que la cama crujiera bajo su peso. Abrió los ojos ligeramente, y se quedó mirando la pared. No había nada especial allí, solo un tono grisáceo, aburrido. Pensó en la persona que le había salvado la vida. Aquella chica extraña que, sin motivo aparente, se había tomado la molestia de ayudarlo. Gracias a ella, ahora estaba con vida, acostado en una cama. En ese instante, Accelerator se dio cuenta de algo. Era nuevo en esto de recibir ayuda de alguien más. No estaba acostumbrado. Siempre había resuelto todo solo. Siempre había enfrentado los problemas por su cuenta, sin confiar en nadie, sin depender de nadie. Por eso, lo que ella hizo fue algo completamente distinto a cualquier experiencia previa. No era como aquella vez en la que tuvo que ser llevado al hospital, después de que ese molesto bastardo nivel 0 le rompiera la mandíbula y le destrozara varios dedos. Aquello fue una obligación médica, una consecuencia lógica de una pelea brutal. Pero esto fue diferente. La chica lo había ayudado sin esperar nada a cambio. Fue una acción desinteresada, honesta. Y eso, para alguien como Accelerator, resultaba difícil de entender. Le costaba aceptar que alguien pudiera actuar así, solo por querer hacerlo. Aún así, entendía que había sido su decisión. Nadie la obligó. Por eso, pensó que no tenía ningún motivo para sentirse en deuda con ella. No le debía nada, al menos no en el sentido tradicional.
No obstante, no pudo evitar pensar que ella, quizás, era la única persona en este mundo que poseía habilidades parecidas a las suyas. Eso lo llevó a una nueva idea. Tal vez ella conocía a alguien más que pudiera ayudarlo a entender mejor lo que le estaba pasando. Su situación actual era extraña. Y necesitaba respuestas. Necesitaba saber dónde estaba, por qué estaba aquí, y encontrar una manera de volver. En pocas palabras, Accelerator reconoció por primera vez que su mente empezaba a contemplar dos posibilidades claras. Estaba muerto. Quizás había perdido la vida en algún momento del pasado, y lo que estaba viviendo ahora no era más que una especie de limbo, un sueño post-mortem, o algo similar. Estaba en otro mundo. Tal vez, de alguna forma desconocida, había sido transportado a un lugar diferente. No podía confirmar ninguna de las dos posibilidades, pues bien podría ser solo un cerebro metido en un tanque lleno de líquidos extraños, flotando en la oscuridad mientras imaginaba este mundo de mierda como una especie de escape mental. Pero entonces, ¿por qué imaginaría un escenario tan ridículo como ser salvado por una chica de cabello rubio? Y más aún, ¿por qué una monja entre todas las opciones posibles? Accelerator no estaba seguro de nada, y no podía negar ninguna suposición sin evidencia concreta. El viaje entre mundos, si es que eso había ocurrido, era un tema apenas tocado por la ciencia. En el mejor de los casos, seguía siendo un campo inexplorado, lleno de hipótesis sin confirmar y teorías. No existían avances comprobables que demostraran que los viajes interdimensionales eran posibles, o al menos, si alguien había descubierto algo al respecto, esa información jamás se había hecho pública. Tal vez fue ocultada. Tal vez nunca se registró oficialmente. Cualquiera que fuera el caso, Accelerator se enfrentaba a un problema concreto. Estaba en un lugar distinto, y no entendía cómo había llegado allí. Así que, decidió actuar bajo la premisa más simple. Estaba en otro mundo. No había señales de que hubiera viajado en el tiempo. Según los calendarios que había revisado, el año coincidía exactamente con el de su propio mundo de origen. Eso descartaba, al menos parcialmente, la posibilidad de un salto temporal. Había una conexión temporal, pero no espacial. El mundo en el que se encontraba era extremadamente similar al suyo. Las calles, los edificios, la tecnología básica y hasta el comportamiento de las personas tenían similitudes notables. Pero había una gran diferencia. Ciudad Academia no existía. No solo eso. Los Espers no parecían formar parte de esta sociedad. O si existían, no eran reconocidos públicamente. Sí, definitivamente era una situación de mierda. No había otra forma de describirlo. Y lo único que quería en ese momento era reducir a alguien a un amasijo de carne, despedazarlo sin piedad, solo para desatar toda la frustración que hervía dentro de él. Preferiblemente ese bastardo de Amai, que no pudo quedarse quieto, que tuvo que joderlo todo disparando una maldita bala en lugar de esperar, en lugar de tener la decencia de dejar que la confrontación terminara como debía. Con ambos golpeándose como los villanos de mierda que eran, como los monstruos sin redención que se suponía que debían ser. Aunque el resultado era más que obvio. Pero no. Todo salió mal. Lo único que sabía con certeza era que había logrado salvar a Lastorder. Estaba seguro de haber reflejado la bala. Había enviado la bala directo a la cabeza de esa mierda, y juraría que vio sus sesos volar por el aire. Así que, en teoría, todo debería haber salido bien. Ella debió de haber llegado a tiempo para ayudar a Lastorder. Con suerte, esa mocosa estaría ahora viviendo una vida sin preocupaciones, olvidando la existencia de Accelerator. Accelerator se giró hacia el otro lado de su cama con un suspiro pesado y finalmente cerró los ojos. A la mañana siguiente, Accelerator abrió los ojos lentamente, sintiendo el leve crujido del colchón bajo su cuerpo mientras se incorporaba con cierta pesadez. Se sentó al borde de la cama, aún medio adormilado, y se frotó los ojos con una expresión de fastidio dibujada en el rostro. Miró a su alrededor, tratando de reconocer dónde se encontraba, y una vista inusual lo recibió. La habitación era vieja. Pero, sorprendentemente, no había cristales rotos, ni señales de que el lugar hubiese sido destrozado repetidas veces como ocurría en muchas de sus experiencias pasadas.
Era un hotel barato, sí, pero al menos estaba en pie, y eso ya era algo. Vaya mierda, murmuró Accelerator con voz ronca mientras se levantaba y se estiraba con desgano. Lo primero que hizo fue dirigirse al pequeño baño de la habitación. Se quitó la ropa sin pensarlo demasiado y se metió a la ducha. El agua salía con poca presión y no muy caliente, pero fue suficiente para despejarle la mente. Sin embargo, al salir y mirarse en el espejo sucio, notó lo evidente. Seguía vistiendo la misma ropa del día anterior. Una camiseta negra manchada, aunque la sangre no era tan visible por el color, seguía oliendo mal y le resultaba incómoda. Frunció el ceño. No le gustaba andar sucio. Aunque no lo admitiera fácilmente, tenía sus límites. Necesito ropa nueva, dijo en voz baja mientras tomaba la toalla y secaba su cabello blanco, que caía en mechones sobre su frente. Colgó la toalla con desdén y se quedó un momento observando el techo. Tenía que moverse. Tenía que conseguir algunas cosas esenciales si quería sobrevivir en este mundo donde, al parecer, ya no tenía el respaldo de Ciudad Academia. Allá, todos sus gastos eran cubiertos por el sistema. No tenía que preocuparse por el dinero, por identificaciones, ni por justificaciones. Aquí, en cambio, estaba completamente por su cuenta. Tenía efectivo en el bolsillo, pero sabía que no le duraría mucho. Usar cajeros automáticos para extraer dinero funcionaría por un tiempo, y si llamaba demasiado la atención, podrían empezar a buscarlo. Además, no tenía una identificación válida, y decir por ahí que su nombre era Accelerator no lo haría pasar precisamente desapercibido. Con un suspiro resignado, volvió a la habitación y se sentó otra vez en la cama, repasando mentalmente lo que debía hacer. Conseguir una muda de ropa nueva. Comprar un teléfono y conseguir una conexión a internet móvil. Necesitaba información, mapas, noticias. Conseguir papeles falsos. Ir a la ciudad de Kuo. Por alguna razón había aparecido en ese lugar, así que naturalmente si quiere encontrar respuestas ese lugar debería de ser el primero al que debería de ir. Mientras terminaba de vestirse, se sentía extrañamente tranquilo. El silencio de la habitación, la falta de amenazas inmediatas, y la ausencia de gritos o explosiones eran casi incómodas. Habían pasado 2 días desde que el chico de cabello blanco se fue de la iglesia, y Asia empezaba a perder la esperanza de que regresara. Cada minuto sin noticias de él le dolía en el corazón. Aunque aún lo esperaba, trataba de pensar que él estaba bien, que solo había decidido seguir su camino. Aún así, le hubiera gustado decirle que se cuidara, que no podía seguir poniéndose en peligro como si su vida no valiera nada. Asia suspiró, sintiéndose triste y cansada. Estaba sola, mirando unos departamentos al otro lado de la calle, mientras el sol brillaba suavemente sobre las ventanas. El padre Fred le había dicho que debía poner una barrera mágica alrededor de la casa donde se quedaban, y desde entonces, Asia se había esforzado mucho en eso. No era buena con la magia. Siempre le costó concentrarse y hacer hechizos complicados. La barrera que intentaba crear le exigía más de lo que pensaba, y aunque no dejaba de intentarlo, sentía que no lo hacía bien. Tenía miedo de fallar. Si el padre Fred notaba que iba lenta, quizá la regañaría. Y si fallaba, tal vez también la echarían de esa iglesia, como ya le había pasado antes. Sacudió la cabeza y se animó a sí misma en silencio. No podía rendirse. Tenía que hacerlo bien. Cerró los ojos, respiró hondo y se concentró en la barrera. Puso las manos al frente, murmuró el hechizo y trató de imaginar la energía cubriendo la casa como un velo invisible. Pero su mente no dejaba de pensar en otras cosas. Se preguntaba qué estaría haciendo el padre Fred dentro de la casa. Él le había dicho que estaba ahí para enfrentarse a personas que se aliaban con demonios para obtener poder o cumplir deseos oscuros. Asia siempre había aprendido que los demonios eran malvados. Criaturas que solo querían causar dolor y sufrimiento. No entendía cómo alguien podía confiar en ellos o incluso enamorarse de uno. Aunque, ella tampoco podía decir que era mejor. Porque ella había curado a uno. Usó su poder sagrado para salvar a un demonio. Y se preguntaba, con tristeza, si eso la convertía en una amiga de los demonios. Había traicionado su fe solo por compasión. Ella nunca quiso lastimar a nadie. No le gustaba la violencia.
Siempre trató de hacer lo correcto y seguir las reglas que le enseñaron. Después de mucho esfuerzo, finalmente logró terminar la barrera. Una luz suave cubrió la casa, una luz que solo quienes podían sentir la magia notarían. Asia se limpió el sudor de la frente y suspiró, agotada. Como no tenía más instrucciones, se quedó quieta. El padre Fred no le dijo qué más hacer, así que pensó que debía esperar nuevas órdenes. Caminó por el pequeño jardín alrededor de la casa, intentando no pensar tanto. Crecía un grupo de flores silvestres. Una flor llamó su atención, sus pétalos eran suaves y tenían colores que iban desde el azul oscuro hasta el violeta y el blanco, como si mostraran diferentes emociones del cielo. Al verla, Asia extendió la mano y la tocó con cuidado, notando lo delicada que era. Japón le parecía un lugar raro, muy diferente a lo que conocía. Pero mientras caminaba por sus calles, pensaba que también era un lugar hermoso. Sus ojos verdes se fijaron en una flor solitaria. Esa no estaba recta como las otras. Estaba marchita, caída hacia el suelo, como si ya no tuviera fuerzas. Asia levantó las manos despacio, y sus dedos empezaron a brillar con una luz verde muy suave. Trató de curarla, pero no pasó nada. La flor no volvió a la vida ni se levantó. Asia se sintió triste. Pensó que había fallado. Entonces, con cuidado, arrancó la flor y la guardó en su ropa. En ese momento, escuchó algo. Un grito horrible rompió el silencio. Se le heló la sangre. El cuerpo de Asia se tensó y giró rápido hacia el edificio. Era el grito de una mujer. Sonaba desesperado, lleno de dolor y miedo. Abrió los ojos muy grande. Se llevó las manos al pecho, temblando, y miró con horror hacia el lugar de donde venía el grito. La casa. Donde estaba el padre Fred. Accelerator se paró frente a la iglesia con las manos en los bolsillos. El viento soplaba con suavidad. Su atuendo había cambiado, aunque el estilo era el mismo. Una playera de color negro con bordes blancos y un pantalón gris oscuro. Aparte de eso, no había nada diferente en su apariencia. Había conseguido una habitación en un hotel de la ciudad y había dejado allí algunas de sus cosas. Miró el lugar con más atención. Antes no se había fijado, pero ahora que lo hacía, se daba cuenta de que la iglesia era una porquería. Algunas ventanas rotas y la pintura de las paredes se caía a pedazos. Casi comparable a cómo quedó su departamento después de que esos bastardos debiluchos lo destruyeran por completo. Malditos cobardes que ni siquiera se atrevieron a enfrentarlo de frente. Chasqueó la lengua con molestia. Aceleró el paso, cruzando el pequeño patio lleno de maleza. Llegó a la puerta principal, una vieja estructura de madera que crujía incluso con el viento. Levantó la mano y tocó ligeramente con los nudillos. Esperó un momento, pero como nadie abrió, Accelerator usó dos dedos para tocar la madera. Esta se rompió como si hubiera implosionado, y las astillas de madera cayeron al suelo sin salir disparadas por todos lados. TSK, qué desastre, murmuró para sí, entrando con pasos lentos. El aire olía a humedad, incienso viejo y madera podrida. A cada paso, el suelo crujía bajo sus botas. Había entrado en muchas situaciones peligrosas antes, pero esta vez era diferente. Esta vez, no sabía si encontraría enemigos, aliados o simplemente más preguntas sin respuesta. Pero ya estaba ahí, y no pensaba dar la vuelta. Oí. Accelerator gritó, y el eco de su grito se desvaneció en el pasillo vacío. Frunció el ceño y empezó a caminar, tratando de recordar con claridad dónde estaban las habitaciones. Tenía una idea vaga del lugar, así que se dirigió hacia esa zona y comenzó a buscar entre los alrededores. Incluso después de forzar varias puertas y entrar en algunas habitaciones, no encontró nada útil. Todo parecía vacío, abandonado. Cuando regresó a la sala principal, que estaba repleta de largas bancas de madera polvorientas, no pudo evitar que su molestia se reflejara en su rostro. Las cosas de la monja seguían en una de las habitaciones, lo que indicaba que no se había ido, pero ella misma no estaba por ninguna parte. Accelerator supuso que no le quedaba más opción que sentarse y esperar. Con un suspiro resignado, caminó sin interés hacia una de las bancas. A medio camino, una voz rompió el silencio. ¿Qué haces aquí? Accelerator se detuvo en seco. Giró lentamente la cabeza, alzando apenas los ojos. Una mocosa lo estaba mirando desde una banca cercana.
Tenía una expresión de desprecio, como si lo considerara una especie de desperdicio humano. Accelerator frunció el ceño por un instante. «Oh, bien», murmuró, con tono seco. Luego sostuvo la mirada de la niña. «Dime dónde está la monja. Tengo asuntos que tratar con ella». Mientras hablaba, comenzó a caminar hacia ella. La mocosa, con coletas y expresión desafiante, frunció el ceño por un momento antes de hacer un gesto con la mano. «Está ocupada con otros asuntos», dijo, como si no le importara mucho. Accelerator entrecerró los ojos. La niña no parecía ser una monja, más bien, ¿por qué regresaste? Pensé que no volverías después de irte tan decidido en cuanto despertaste. Su tono era casi una acusación. Accelerator se quedó en silencio unos segundos. La mocosa continuó hablando, su tono impregnado de una confianza irritante. Accelerator frunció el ceño con más fuerza, sintiendo como su paciencia se deshacía poco a poco. ¿Cuánto tiempo tardará en volver?, cuestionó, deteniéndose a un par de metros de la mocosa. Ella lo observó en silencio por unos segundos, ladeando un poco la cabeza como si evaluara si valía la pena responder. Luego se encogió de hombros. «Sabes, realmente no me importa. Pero si quieres un consejo, deberías irte de aquí cuanto antes». La forma despreocupada en que lo dijo solo alimentó el mal humor del albino. Volvió a fruncir el ceño, esta vez con una mezcla de irritación y aburrimiento. ¿De qué demonios estás hablando?, espetó. «Solo digo que, si no te largas, todo lo que esa chica hizo por ti no servirá de nada», respondió la mocosa, clavando sus ojos en él con una seriedad que no coincidía con su edad. Accelerator la miró fijamente durante unos segundos. «¿Me estás amenazando?», preguntó con calma, aunque sus palabras destilaban peligro. Las esquinas de su boca se alzaban en una curva. La chica chasqueó la lengua. «TSK». Su expresión cambió a una mueca de clara molestia, muy parecida a las que solía hacer el propio Accelerator cuando alguien se atrevía a molestarlo. Con un salto ágil, bajó del asiento en el que estaba y estiró los brazos hacia los costados, como si se estuviera preparando para algo inevitable. «Vamos, vamos. No me hagas hacer esto». Sus pasos eran firmes y seguros mientras se acercaba, levantando la mano derecha con lentitud. En cuanto la alzó frente a él, una serie de círculos resplandecientes, decorados con pentagramas y símbolos extraños, comenzaron a dibujarse en el aire. Los círculos giraban lentamente. «Simplemente olvida a esa chica. Ya no tiene sentido seguir buscándola», dijo, su tono más serio, casi melancólico. La chica mantuvo el círculo brillante unos momentos, pero finalmente bajó la mano con un suspiro pesado. Parecía haber tomado una decisión que no le agradaba del todo. «Ahora vete. Y no regreses», dijo con voz firme, sin apartar la vista de él. Accelerator la miró con el ceño fruncido, completamente desconcertado. «Exactamente, ¿qué mierda intentaste hacer, mocosa?», preguntó con voz cortante, todavía observando el punto donde los círculos brillaban segundos antes. La figura del albino permanecía inmóvil, pero su mente no dejaba de repasar lo que acababa de ver. Ese extraño círculo, los símbolos. La chica se detuvo en medio de su caminata, girándose lentamente. Lo miró con los ojos abiertos, sorprendida. «¿Qué?». Accelerator avanzó 2 pasos con decisión, acortando la distancia entre ambos hasta quedar a tan solo unos pasos de ella. «Dije», murmuró mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, su rostro quedando a la altura del de la chica, «¿qué demonios intentaste hacer?». Porque hasta donde yo vi, solo fue un espectáculo barato de luces. Había desprecio en su voz, pero también curiosidad. La chica retrocedió de un salto, con expresión de alarma. Sus manos temblaban ligeramente, como si no entendiera cómo había fallado. «¿Cómo lo hiciste?», susurró, como si la pregunta no fuera para él, sino para ella misma. Accelerator frunció aún más el ceño. Claramente, la mocosa había intentado hacer algo. Pero por su reacción, estaba claro que no había funcionado como esperaba. Pero su insistencia en que se olvidara de la monja sonaba como si algo no estuviera del todo bien. Accelerator frunció el ceño mientras encajaba las piezas. «¿Dónde está esa monja?». Su voz llevaba un atisbo de amenaza.
La chica, con su ropa de estilo gótico, retrocedió un par de pasos por instinto. Pero no tardó en recuperar la compostura. Tú, humano, realmente deberías haberte ido, dijo con frialdad. Entonces, sin previo aviso, dio un salto increíblemente alto, mucho más de lo que sería posible para una persona común. Desde el punto más alto del salto, comenzaron a caer plumas negras a su alrededor, flotando lentamente como si desafiaran la gravedad. Accelerator observó cómo detrás de la chica surgían unas alas oscuras. Ella se mantenía suspendida en el aire. Tú fuiste quien me obligó a hacer esto, dijo. Luego levantó una mano al cielo, y frente a ella se formó una lanza brillante, hecha de pura luz condensada. Era afilada, vibrante. Accelerator no se movió. Solo la miró con esa calma que tenía cuando las cosas empezaban a ponerse interesantes. La chica dudó un momento, como si una parte de ella no quisiera continuar. Pero finalmente, lanzó la lanza. La lanza de luz surcó el aire con velocidad, pero justo cuando alcanzó cierta distancia, ocurrió algo inesperado. Se deshizo. Se convirtió en agua, o en una especie de neblina brillante, que se dispersó en todas direcciones, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Accelerator frunció el ceño con fuerza. El ataque se había dispersado antes de impactar, pero debería de haber vuelto hacia la chica. Fue extraño. Inexplicablemente extraño. Pero decidió que había cosas más urgentes a las que prestar atención en ese momento. Volvió la mirada a la chica, que seguía en el aire. Su rostro ahora mostraba sorpresa y una pizca de miedo. Rápidamente comenzó a formar más lanzas de luz, una tras otra, lanzándolas con furia hacia Accelerator. Pero el resultado fue el mismo. Cada lanza se desintegraba antes de llegar a su objetivo, desvaneciéndose en haces de luz que se esparcían como fuegos artificiales apagados. No, 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 murmuró ella, desesperada, mientras sus manos temblaban y sus ojos se llenaban de incredulidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de truco es este? Sus palabras no encontraron respuesta. Accelerator simplemente la observaba, con esa expresión desinteresada. Accelerator entrecerró los ojos, su mirada tan afilada como el filo de una navaja. Oye. Levantó el pie con brusquedad y miró a la chica con una expresión impaciente, cargada de fastidio. No tengo tiempo para esta mierda. Con un fuerte pisotón, el suelo tembló bajo sus pies. Las bancas de madera, que yacían en el suelo, salieron disparadas hacia el techo como si una fuerza invisible las hubiera empujado desde abajo. El suelo se convirtió en un montón de escombros al instante, astillas y piedras volando por el aire. El ángel caído reaccionó al momento, invocando una lanza de luz que apareció en su mano con un resplandor cegador. Sin pensarlo dos veces, la lanzó para destruir una de las bancas que iba directamente hacia ella. La madera estalló en pedazos, pero no tuvo tiempo de respirar. Otra banca venía detrás, forzándola a esquivar con un salto lateral improvisado. Se movía entre los restos, deslizándose entre fragmentos de madera y polvo, tratando de mantener la distancia. Finalmente tuvo que aterrizar de nuevo, con los pies golpeando el suelo. Escuchó el estruendo de la madera estrellándose a su alrededor. Giró frenéticamente la cabeza, buscando con desesperación al albino. Sus ojos se movían de un lado a otro, intentando localizarlo entre el caos. ¿Qué demonios estás haciendo? Una voz llegó desde detrás de ella. Accelerator está justo a sus espaldas, movió sus dedos con despreocupación, como si espantara una mosca. Pero cuando sus dedos rozaron el cuerpo de la chica, el resultado fue devastador. Un estallido sordo resonó en el interior de la iglesia, y el cuerpo de la chica salió volando como si la hubieran golpeado con una explosión invisible. Plumas negras se dispersaron por el aire en todas direcciones, girando lentamente antes de caer. Uno de sus zapatos fue lanzado por los aires, golpeando una de las paredes con un sonido seco. Mittel rebotó entre los escombros, su cuerpo golpeando fragmentos de roca y madera hasta que finalmente se detuvo, tendida en el suelo. Se retorció de dolor, su cuerpo temblando mientras luchaba por recuperar el aliento. Apretó los dientes. Accelerator la observó en silencio. Su expresión no mostraba interés. Luego, comenzó a caminar hacia ella, sus pasos lentos. Se inclinó y tomó una de las coletas de la chica, alzando el cuerpo de la chica.
Ella tenía lágrimas en las esquinas de los ojos, y un hilo de sangre le salía de la boca. Su cuerpo temblaba ligeramente, apenas consciente, pero el dolor la mantenía despierta. «Dime dónde está esa maldita monja», exigió Accelerator.